título del mensaje es La gran mentira. La Biblia describe, como la mayoría de ustedes saben, al diablo como un engañador, es alguien que busca alejarnos de Dios, de su voluntad y de sus promesas. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos a detectar aquellas cosas que nos alejan de Él, aquellas cosas que nos apartan. Y muchas veces se habla de esta porción en Génesis 3 como la base de muchos mensajes que el predicador quiere dar. Y uno clave, uno importante, es la mentira original que se gesta en el jardín del Edén. Nosotros cuando leemos Génesis 3 podemos leer como la serpiente caracterizada, pero que representa realmente a Satanás, engañó a Eva, haciéndole creer que Dios no quería que ella comiera el fruto prohibido, porque al comerlo iba a ser igual a Dios. Ese fue el argumento que utilizó. Y esa mentira sustentaba también, como sustenta algo que es muy presente en las personas. Y es que mucha gente piensa que Dios no quiere ser igualado o superado. Ese era el trasfondo de todo. Él no quiere ser igualado o superado. Si comes del fruto, te haces igual a mí y pierdo mi autoridad. Entonces, a partir de ahí, creo que hay muchas mentiras que se empiezan a gestar. Definitivamente fue la caída del hombre, quedó destituido. Y vemos como en Génesis 3 lo dice, y se los quiero compartir exactamente. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor, serán como dioses, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal. Y esa fue la palabra que recibió Eva del diablo. O sea, el diablo les dijo: ustedes van a ser iguales a Dios y van a conocer el bien y el mal, ¿verdad? Y de la misma forma podemos ver la manera en la que Eva vio todo, porque esto no solo tiene que ver con la conversación de la serpiente, sino la forma como Eva veía todo. Y cuando Eva vio el fruto prohibido, ella se le antojó el fruto, ella sintió deseo de comer ese fruto. Y ella misma lo dice: dan ganas de comerlo para alcanzar sabiduría. Entonces ella se dejó como seducir por esa apariencia. Y yo creo que ahí es donde nace como una sensación en el ser humano carnal. Y eso pasa muchas veces cuando nos estamos convirtiendo o si todavía somos inmaduros en muchas áreas. Como que Dios nos quiere reprimir o impedir disfrutar las cosas que ofrece este mundo. Esa es la sensación que tenemos al principio. Por eso muchas veces preguntamos: ¿y ahora puedo esto? ¿Y ahora puedo esto? ¿Y esto está prohibido? ¿Y cuánto puedo? ¿Y hasta dónde puedo? Y empezamos como a negociar con Dios porque pensamos que Él nos está reprimiendo. Ese es un síntoma o de pecado o de inmadurez. Y cuando lo aprendemos a identificar, es tremendo, porque empezamos a detectar y decimos: uy, esto que estoy sintiendo no proviene de Dios. Esto que estoy sintiendo proviene de mi carne o del mismo Satanás, que quiere desviarme y apartarme de lo que realmente Dios quiere hacer conmigo. Entonces, en apariencia, la puerta del pecado ofrecía muchos beneficios, pero en realidad lo único que consiguieron ellos al comer el fruto prohibido, Adán y Eva, fue que se vieron desnudos, que perdieron la inocencia y mucho peor, empezaron a sentir miedo en la presencia de Dios. Entonces, si un ser humano está en pecado, no necesariamente piensan que sienten apatía por las cosas de Dios, pero en realidad lo que están sintiendo es miedo, porque eso fue lo que ellos empezaron a sentir, ese temor. Y hubo un efecto, muchos efectos de desobedecer,
Pero creo que los más importantes y los que quiero hacer énfasis hoy tienen que ver con la independencia. El diablo hizo creer a Eva que podía entonces a partir de ese momento decidir por sí misma sin seguir necesitando mantenerse en la presencia de Dios y escuchando la voz de Dios. Entonces eso crea un sentido de independencia y es algo con lo que tenemos nosotros siempre que lidiar y batallar. La independencia también es un síntoma de inmadurez. Por eso la comparación siempre de la palabra de Dios que nos hace que somos como ovejas, que Él es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas. Porque, como saben, la oveja es el animalito más dependiente que existe, depende completamente de la voz de su pastor. Entonces, la independencia empezó a desatar muchas cosas, o sea, el efecto de la desobediencia fue la independencia. Pero la primera mentira que se estableció fue la mentira de la comparación. El diablo sedujo a Eva afirmando que comer del árbol le iba a hacer igual a Dios y le hizo creer a Eva que Dios estaba temeroso de perder su lugar o autoridad y que esa era la razón por la cual le prohibía comer del árbol, pues no querían que fuera como él. Entonces es como la sensación del niño o del adolescente que cuando el padre le dice algo, tiene la sensación de que le está robando algo, le está quitando algo, le está impidiendo algo y no entiende la prevención que hay en la otra persona, que en realidad tiene que ver con una protección, no con quitar algo. Y yo creo que por ahí hemos pasado mucho y como ovejas o discípulos muchas veces también lo vivimos con el pastor, con la autoridad pastoral. Hay mucha resistencia a la autoridad pastoral porque esto viene de raíz. Esto viene desde ahí, esto es algo que está desde el Edén. Entonces está eso en el corazón con lo que siempre hay que batallar y por eso un síntoma de madurez es la dependencia. Es aprender a rendir cuentas, es poder caminar siguiendo una voz y siguiendo una instrucción. Entonces, las primeras raíces de la mentira tienen que ver con dos cosas, con la independencia y con la comparación. Entonces, una vez que podemos visualizar ambas cosas, empezamos a entender por qué en la Biblia vemos que el diablo ha utilizado muchísimas estrategias para engañar, porque ese es su trabajo, él quiere engañar. Él no está bien con que yo esté bien, Él no está bien con que usted esté bien, Él no está bien con que su matrimonio esté bien, Él no está bien con que sus finanzas esté bien, Él no está bien con que su salud está bien, Él no está bien con que la iglesia está bien. Y su estrategia entonces es hurtar, matar y destruir, y Él quiere siempre engañar. Por eso la importancia del mensaje que estamos recibiendo, porque la verdad nos empieza a hacer libres y entendemos qué es lo que se opone para que nosotros podamos vivir la verdadera plenitud de Cristo. Entonces hay 4 mentiras particularmente que quiero mencionárselas porque van a ser claves para que podamos recibir ese conocimiento y ese entendimiento. Primero, la mentira de la autosuficiencia. El diablo intenta hacer creer a la gente que no necesita a Dios para vivir una vida plena y feliz. Ese es el 90% de personas que existen. No necesitamos a Dios. O sea, mi felicidad, mi plenitud, mi alegría depende de mi propio esfuerzo, de lo que yo mismo haga, de lo que yo mismo edifique, de lo que yo mismo construya, porque nadie va a velar por esa plenitud en mi vida, entonces soy autosuficiente. Aún eso trae muchos conflictos en el matrimonio, ¿sí? Porque yo aprendí a ser autosuficiente, yo me valgo por mí mismo, me valgo por mí misma, ¿verdad? Y se crea esa separación entre el hombre y la mujer y el mundo no les enseña a ser equipo, no les enseña a ser uno, mientras que Dios quiere enseñarnos a ser uno. El mundo enseña a que usted sigue siendo autosuficiente. Autosuficiente significa que usted es capaz de proveerse a sí mismo. Es una mentira.
Una mentira absoluta. Nadie es capaz de proveerse a sí mismo, por bueno que sea, por inteligente que sea, por capaz que sea. Nadie lo puede hacer. La otra mentira, la segunda, es la mentira de la duda. El enemigo siempre va a estar sembrando dudas. ¿Dónde? En la mente. Él manda dardos a la mente para sembrar duda. Sembrar duda, ¿por qué? Porque él quiere engañar. Él quiere sembrar duda en las relaciones, él quiere sembrar duda en la iglesia. Te repito todo lo que acabo de decir. Él siembra duda en la salud, él siembra duda en las finanzas, él siembra duda en tu relación con la iglesia, él siembra duda en la relación con tus hermanos, él siembra duda en la relación con tu pastor, él siembra duda. Siempre está lanzando esa flecha encendida para que uno dude. Él siembra duda con respecto al futuro. Él siembra siempre duda. Esa es su asignación. Y la duda, lo que más siembra, es que siempre está enviando dardos para sembrar duda acerca de la bondad y de la fidelidad de Dios. Entonces la gente en realidad no entiende que Dios es bueno. Y muchas veces en la iglesia misma, nosotros en la iglesia misma no la creemos. No la creemos que Dios es bueno, y mucho mejor, que Dios es fiel. O sea, que Dios va a permanecer fiel a pesar de nuestra humanidad. Él permanece fiel. Van dos: autosuficiencia, la mentira de la duda. La tercera es la mentira de la condenación. Esa es terrible. Es terrible. ¿Por qué? Porque el diablo intenta hacer creer a la gente que por el pecado que hay en su vida ya no hay esperanza ni de restauración ni de salvación. O sea, usted no sirve para nada. Usted no va a poder hacer nada con su vida, y del hueco en el que está no hay nada ni nadie que lo pueda sacar. Esa es la mentira que siembra Satanás. Entonces, claro, si uno acepta esa mentira, ¿qué pasa? Queda anclado. Queda expuesto a un lugar donde no vas a poder salir, porque si tú no tienes la confianza y la esperanza puesta en aquel que te puede sacar de ese lugar, ya ganó la guerra. Por eso la mentira de la condenación, creo yo, que es una que nosotros como iglesia, o a la hora de compartir el evangelio, cuando se despierta en nosotros el deseo de evangelizar a otros, de comunicar las buenas nuevas, en eso nos tenemos que hacer expertos. Pero tristemente la religión se ha hecho experta en condenar, no en arrancar la mentira. Y yo creo que en algún momento todos caemos ahí, o sea, por nuestra justicia propia. Entonces caemos mucho en la condenación. Tenemos que tener cuidado con eso. Y necesitamos crecer en qué, no en la justicia propia, sino en la justicia de Dios, que es completamente diferente a nuestra justicia. O sea, Dios nunca va a ver las cosas como nosotros las vemos. Dios las ve completamente diferentes. Por eso necesitamos buscar su verdad y buscar su justicia. El diablo siempre va a intentar que la gente crea que por el pecado no hay esperanza ni de restauración ni de salvación. Y la verdad es que Cristo y su gracia representa eso. Representa no solamente que Él puede salvarnos, que Él puede redimirnos, que Él puede comprarnos, sino también que Él tiene el poder, porque es por el poder del Espíritu Santo que Él puede restaurar nuestras vidas. Amén. Es por eso. Y la última mentira de ese efecto que les estoy hablando es la mentira de la inferioridad. Esa mentira es muy fuerte en la etapa de la adolescencia. Él siembra mentiras de inferioridad en los jóvenes, porque el diablo intenta hacer creer a los jóvenes que la fuerza del mal va a ser superior a sus vidas, que la fuerza de las emociones, de la intensidad de lo que sienten, es más fuerte y superior que el poder de Dios. Y en el mundo hay mucha gente que cree que del lado del mal van a obtener mejores resultados. Por eso existen cosas tan raras como la iglesia satánica.
porque piensan que el diablo es más poderoso para ofrecer cosas. Por eso hay gente tan desviada. Y claro, a nosotros nos suena eso muy raro, pero pues la gente está muy engañada. Pero la verdad de Dios es que Cristo es superior a cualquier mal. Cristo es superior a todo. Cristo es superior que todas las cosas. Cristo venció la muerte y el poder del mal, del pecado y del enemigo. O sea, Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, recapitulemos. La mentira de la autosuficiencia, la mentira de la duda, la mentira de la condenación y la mentira de la inferioridad. Y es tremendo porque Jesús trazó un camino para que nosotros podamos ser libres. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Jesús hablaba con sus seguidores y Él le decía, si ustedes obedecen mis enseñanzas, van a ser mis discípulos. El discípulo está caracterizado porque es obediente a lo que escucha. Porque cada vez que escucha palabra de Dios, dice, ok, yo voy a tomar esta determinación. Cada vez que escucho el mensaje, cada vez que escucho la voz de Dios en algún momento, leyendo la palabra, haciendo el reto, en el cuarto de oración, en el momento de la experiencia, cuando el predicador está hablando, escuché la voz de Dios, el escucharlo no te hace discípulo. Aquí están oyendo hasta las sillas. El discípulo se caracteriza porque es obediente a las enseñanzas. Y entonces la verdad que reciben, la verdad que les libera, es la que realmente les va a permitir caminar. Y ustedes saben que Jesús fue muy cuestionado por el sistema religioso de la época. Cuando Jesús caminó, se levantaron en contra de él todos los eruditos y todos los religiosos. Y Jesús les confrontó de una manera muy rotunda, porque Jesús les dijo que ellos no eran hijos de Dios, sino hijos del diablo. Les confrontó con eso. Le dijo, ustedes tienen apariencia de santos, pero ustedes no les sirven a Dios, ustedes son hijos del diablo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado que nuestra apariencia no sea falsa, sino que realmente nosotros en esencia podamos ser gente que ama a Dios, que sigue a Dios, que le cree a Dios y que busca siempre su santificación, que podamos ser santificados por Él, que aprendamos a ser conscientes de nuestros errores para poder pedir perdón por nuestros pecados y poder avanzar, porque Jesús les dijo, ustedes no tienen nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en Satanás. Y les dijo, cuando dice mentiras, Satanás, él está hablando de lo suyo y describió su naturaleza y dijo, él es un mentiroso y es el padre de la mentira. Como es el padre de la mentira, todos los que siguen sus mentiras son hijos de él. Y esa confrontación fue muy violenta, porque él estaba confrontando la cultura, estaba confrontando la maldad, estaba confrontando la falta de integridad. Y cada vez que nosotros somos dominados por el pecado, somos esclavos. Porque hay una diferencia entre equivocarnos y pecar y otra diferencia entre la que es convivir con el pecado. Y ya acostumbrarnos a decir, no, pues que no hay nada más que hacer, ese soy yo. Así soy yo, esa es mi carne. Pero el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos empieza, no es por ahí, no es así. Yo quiero santificarte, yo quiero purificarte, yo quiero perfeccionarte. Y Jesús confronta estas cosas, les llama huérfanos, y cuando el pecado es Señor en nuestras vidas, nosotros terminamos siendo huérfanos aún en la casa de Dios. Aún en la iglesia podemos serlo. Y algo particular que causa el pecado en nuestra vida, si aún estando en la iglesia, es que no nos sentimos parte de la familia espiritual. Pero en realidad es culpa del pecado. Claro, nosotros tratamos de justificar, no, es que míralo como es. No, es que es el liderazgo. No, es que el pastor. No, es que... Y empezamos a poner excusas
para justificar el hecho de que no nos sentimos parte de la familia espiritual, pero es que hay una raíz, y cuando identificamos la raíz del pecado, es que empezamos a darnos cuenta que la cosa no era por los otros, la cosa era por nosotros, no por otros, sino por nosotros. Y por eso es que yo creo que este mensaje te puede traer luz, este mensaje te puede traer libertad, porque hay verdades en el corazón de Dios. Usted tiene que conocer el diagnóstico para poder abrazar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que Cristo es el camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida. Y debemos de buscar esa verdad. Claro, tenemos que ser conscientes de las mentiras del diablo, pero a partir de ahí aferrarnos a la verdad de la palabra y poder evitar caer en sus trampas para poder vivir una vida piadosa, una vida íntegra, una vida de fe y una vida de obediencia, para poder vivir una vida con Dios. No, pastor, pero eso a mí no me va a pasar, el diablo está muy ocupado trayendo conflictos entre naciones, yo soy muy insignificante para el diablo, él no se va a ocupar de mi hija. Intentó engañar a Jesús. Si el diablo intentó engañar a Jesús, créame que lo va a intentar engañar a usted. Crea que va a intentar engañarme a mí. Y hay tres maneras en las que el diablo intentó tentar a Jesús, y creo que son la estocada final para que este mensaje se pueda afianzar en nuestro corazón. El diablo le dijo a Jesús: convierte las piedras en pan. Él le dijo eso porque Jesús venía de un ayuno de 40 días, él tenía hambre, pero qué poderoso, porque Jesús respondió citando una palabra en Deuteronomio 8 que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, el diablo va a intentar manipular incluso la misma palabra para hacernos caer en su trampa. Y nosotros tenemos que estar muy apercibidos de que él no use la palabra para engañarnos. A partir de engaños del diablo a los hombres, se distorsionaron muchos corazones, empezaron muchas sectas, se fundaron nuevas religiones, porque el diablo trajo una mentira en el corazón de alguien y se la creyó y pensó que era doctrina. Entonces, ¿cómo lo pongo de manera práctica? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que estamos escuchando, vamos a ser tentados a satisfacer nuestros deseos o nuestros caprichos. Vamos a ser tentados a eso, a satisfacer nuestra carne, a darnos gustico. Date el gustico, te dice. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que mantener escuchando la voz de Dios. Porque eso, es la última vez, Él te dice, la última vez. Eso no hay última vez. Te está enredando, te está envolviendo. Eso no va a volver a pasar. Te está cegando. Por eso la importancia de nosotros mantenernos alertas, despiertos, confesarnos, humillarnos delante de la presencia de Dios. Por eso todos los días tenemos que arrepentirnos y todos los días tenemos que ir delante del trono de la gracia, es decir, nos humillamos y humillamos nuestra carne. Es la única manera de mantenernos en el centro de su voluntad. Lo segundo que el diablo intentó hacer con Jesús fue que le dijo: arrójate desde el pináculo del templo. Porque hay un salmo, en el Salmo 91, que usted lo puede estudiar en casa, donde dice que los ángeles lo protegerán. Entonces el adversario estaba citando ese versículo, pero inmediatamente Jesús le citó Deuteronomio 6:16 y le dijo: no debes tentar a Dios. No pongas a prueba a tu Señor, dice una versión. Y nosotros muchas veces ponemos prueba a Dios cuando dejamos que las cosas se den al azar y dejamos que sea el azar y no Dios el que toma las decisiones, porque muchas veces decimos: yo los he escuchado a ustedes decir. Si esa puerta se abre, eso es de Dios.
eso es una gran mentira. No, si ese trabajo se me da en Alabama, yo sé que es lejos, pero si esa puerta se abre, eso es de Dios. Pero tu falta de comunicación y relación con Dios hace que tú dejes al azar las respuestas que solo Dios te puede dar en intimidad y en comunión. Wow. Lo siento, Dios. Entonces, no nos atrevamos a seguir dejando que sea el azar el que maneja y conduzca nuestras vidas, cuando realmente Dios es generoso con sus palabras y nos quiere guiar para que nosotros no terminemos entrando por una puerta que parece buena, pero va a traer una destrucción final. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no dejar que sea el azar el que decida por nosotros, de no dejar que otros decidan por nosotros y no dejar que el diablo decida por nosotros. Porque no es el azar, es la comunión con Dios. No son otros, es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Y no es el diablo, es el Espíritu Santo, el único que puede conducirnos. Porque yo prefiero una puerta más pequeña, entregada por Dios, que una puerta grande, brindada por el adversario, por el mismo diablo. Tercero, la tentación de adorar al diablo a cambio de poder y de riquezas. Ese es muy común también. El diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo y su gloria si lo adoraba. Y Jesús respondió citando Deuteronomio 6:13: temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás y jurarás por su nombre. ¿Cuál es la enseñanza práctica? Jesús resistió cada una de estas tentaciones. Él demostró obediencia y fidelidad a Dios. Y Él quiere que nosotros podamos entender cuál es la estrategia de nuestro enemigo para que nosotros podamos vivir en el diseño divino y no ser movidos del centro de su voluntad. Amén. Póngase de pie. Padre, te doy gracias por este equipo, cada una de las personas que están hoy dispuestas y disponibles para tu servicio. Espíritu Santo, te pido que esta palabra la administres en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, y te pido que esta palabra no se pierda, que caiga en un buen terreno. Yo te oro, Padre, que arranques mentiras de lo profundo de sus corazones y de sus mentes, y que te arraigues con la verdad de Cristo. Te pedimos, Padre, que sea tu luz trayéndonos libertad, y que podamos ser una iglesia, que podamos ser hijos comprometidos en vivir en tu diseño y en tu propósito. Yo oro en un día tan importante como hoy por cada uno de los que están aquí y se han dispuesto para servir, para que no pueda haber ninguna venganza sobre sus vidas, ni sobre sus familias, ni sobre su salud, ni sobre sus relaciones, ni sobre sus finanzas. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús que hoy podemos tener comunión y que podemos disfrutar y encontrar esa libertad. Es nuestra oración al Padre en el nombre de Cristo Jesús.